Salmos 131 al 135. La unidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. ¿Y por qué estoy hablando de la unidad? Porque es importante, es esencial, ya que no podemos hacer todo solos, es prácticamente imposible. Sí que es verdad que muchas cosas las podemos hacer solos, pero hay también otra serie de cosas que necesitamos de otras personas, ya sea para ejercer cualquier tarea o simplemente para aprender de los demás, ya que cada uno somos únicos, cada uno pensamos diferente y también actuamos de maneras diversas. Y no nos equivoquemos que la unidad es que todos tengamos que hacer lo mismo, que tenemos que pensar igual que el de al lado. Para nada, para nada. La unidad es estar con los demás respetándonos. De hecho, cuando se habla en los evangelios de la unidad, habla sobre la cabeza, que es Cristo, y su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia somos todos nosotros. Entonces, por ejemplo, en un cuerpo hacen falta todos los miembros para poder, hacer diferentes funciones. Entonces, si nos falta una mano, no podemos hacer muchísimas cosas. Si nos falta un pie, si nos quedamos sin oídos, entonces es importante que estemos unidos y por eso también se nos llama a estar en unidad. Entonces, en el episodio actual trataremos los salmos y empezamos con el Salmo 131, titulado Con espíritu de infancia. Es un salmo escrito por David y lo que hace el salmista es hablar con Dios, además de describirse el cómo es Él. Por lo que aquí hay un versículo muy destacado que dice: mi deseo no supera al de un niño. Y aquí, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos está invitando a renunciar a la arrogancia, a la pretensión y a adoptar una actitud sencilla y confiada como un niño, sabiendo que Dios va a proveer y también que va a cuidar de nosotros. Es decir, que muchas veces tenemos que ser como niños, no nos tenemos que complicar tanto y tenemos que confiar más en Dios. Es decir, preocúpate menos y confía más en Dios. Y algo interesante de este salmo es que es usado en la liturgia y en las devociones marianas. Es decir, este salmo está asociado con la humildad y la disposición de María a someterse a la voluntad de Dios, María, la madre de Jesús. Entonces esto me ha llamado la atención porque no tenía ni idea que iba a estar aquí. O sea, relacionado con María, que iban a relacionarlo con María. Y la verdad es que lo he vuelto a leer después de estudiar el Salmo y digo, sí que tiene una relación. Básicamente, en resumen, este Salmo está expresando humildad y confianza en Dios. Luego el Salmo 132 se titula en el aniversario del traslado del arca, que el arca de la alianza fue usada en los primeros libros de la Biblia, en específico desde Éxodo, en tiempos de Moisés, donde aquí se mantenía esa promesa que Dios había hecho con el pueblo. Y aquí, cuando habla de ella, se refiere al arca de la alianza, y cuando habla de él se refiere a Yahvé, a Dios. Entonces este es un salmo mesiánico donde nos va recordando las promesas que fueron hechas a David y que en específico la promesa a la que se refiere es la descendencia duradera en el trono, porque Dios le prometió esto a David. Entonces David aquí, el salmista nos explica que David decía que no descansaría hasta encontrar un lugar para Dios, que David le quiso construir ese templo a Dios, pero finalmente él como que lo diseñó y dejó todas las indicaciones hechas, y esto lo llevó a cabo su hijo Salomón. Entonces, en el versículo 11 nos dice: un fruto de tu seno sentaré en tu trono, y esto
tuvo razón, porque efectivamente se cumplió en Salomón, y si nos vamos más al futuro, se cumple con Jesús. Y bueno, también nos deja claro que bendiciones tendrían lugar si sus hijos guardaban su alianza. Así que bien, pues también hay un versículo muy importante que se destaca, que es el 17, que dice que allí, refiriéndose a Sión, suscitaré un vástago a David, es decir, un heredero, también se refiere como cuerno. Así que ya luego acaba con que sobre él brillará su diadema. La diadema aquí simboliza la realeza, el poder real. Y bueno, pues vemos cómo sí que Dios cumple sus promesas y es fiel a lo que dice. Luego el Salmo 133, la unión fraterna, escrito por David, es uno de los salmos más conocidos por Salmo de la Unidad. Y aquí os quiero destacar el versículo primero que dice: mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos. Aquí primero lo interpreté como hermanos, como puede ser tu hermana, tu hermano, etc. Pero luego también me di cuenta que en el Antiguo Testamento la cultura que tenían eran de llamar hermanos a cualquier pariente e incluso a todos, porque si se referían como hijos de Dios, al final todos son hermanos. Así pues, habla de Aarón, menciona a Aarón y digo, ¿y por qué menciona a Aarón aquí? Y es porque Aarón destaca la importancia de la comunión y la fraternidad entre los creyentes. Y también porque fue el primer sumo sacerdote. Entonces, este salmo es un llamado a la armonía y la cooperación entre personas, además de que destaca la bendición y el agrado de vivir en unidad, porque al final si vivimos divididos es mucho peor. Es lo que os comentaba, si al cuerpo le faltan miembros, es muy difícil que pueda continuar por sí solo. Necesita sus miembros. Así que, pues obviamente es un llamado a esa importancia de vivir juntos, porque juntos somos mejores y juntos somos más. Y este salmo en específico es utilizado en oraciones y liturgias ecuménicas, que el término ecuménico no lo tenía muy claro. Sí que es verdad que he oído hablar de diferentes movimientos ecuménicos, pero lo que busca este movimiento es como reconciliar a todos los cristianos y unirlos, porque al final, si empezamos a dividirnos y cada vez van saliendo más ramas, más religiones, al final nos estamos separando y esto es algo que hace daño al Señor. Entonces ojalá, yo oro porque un día todos estemos unidos. Entonces, en el Salmo 134 es un salmo para la fiesta nocturna, para la alabanza nocturna. Y este es el que finaliza, el que concluye la colección de los salmos de las subidas, que estos salmos lo que hacían eran pues cantarlos, recitarlos, mientras subían los peregrinos al templo de Jerusalén. Y en verdad esto también tiene mucho que ver con la unión, porque al final subían muy felices de encontrarse con Dios, de estar ahí en su presencia en el templo, pero también subían felices de reencontrarse con sus hermanos, de reencontrarse con la comunidad, de estar juntos. Así que bueno, es un salmo que es un llamamiento a la oración y a la bendición. Se nos dice bendecida Yahvé. En este caso se está bendiciendo por la noche, así que supongo que subirían también de noche a alabar y adorar a Dios. Y por último, el Salmo 135 es un himno de laudes, que es un salmo de alabanza. Y he indagado más en laudes porque sí que sé que los católicos a primera hora de la mañana rezan los laudes. De lo poco que sé, pues poco a poco voy aprendiendo más sobre las costumbres católicas. Y los laudes son pues una oración matutina de alabanza y de acción de gracias que se ofrece a Dios. Y esto es nada más empezar el día, como bien he dicho. Entonces se empieza alabando a Dios, alaba su nombre, también expresa las razones por las cuales
alabar a Dios, como por ejemplo que es bueno, que es amable. Además, el salmista dice con confianza, bien sé yo, y reconoce la grandeza en este punto. Nos dice que Dios es único y se nos va mostrando cómo Dios es un Dios de hechos, un Dios de acciones, que Él hace, cumple sus promesas, es fiel a lo que dice. Entonces también se reconoce que la fama de Yahvé es eterna y tiene razón. O sea, hasta el día de hoy esto se sigue cumpliendo, que es justo. También de los versículos 15 al 18 contrasta a los ídolos con Dios, que esto lo vimos en el Salmo 115. A mí me pareció que está extraído de este salmo. Y básicamente lo que nos dice es que Dios es un Dios vivo y que los ídolos, pues que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. O sea, al final no van a hacer nada. Si tú adoras a un ídolo, no van a hacer nada por ti. En cambio, Dios sí que hace cosas por nosotros, sí que está con nosotros y nos escucha, está atento. A esto se refiere cuando hace este contraste. Y por último, comentaros que una curiosidad de este salmo es que también tiene un vínculo con el Magnificat de María, que esto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de los versículos 46 al 55. Y tiene este vínculo porque el Magnificat también es un texto de alabanza y también exalta la grandeza de Dios. Así que, dicho esto, espero que poco a poco vayamos aprendiendo juntos, que pues veamos esa importancia que tiene la unidad, que repito, que no quiere decir que todos pensemos igual, que todos pues tengamos que hacer las mismas cosas, sino todo lo contrario, ese respeto y ese amor por los demás y aprender, aun con nuestras diferencias. Así que, pues muchas gracias por estar aquí de todo corazón, gracias por escucharme. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.